Bien, buenos días a todos. Vamos a ver la primera unidad, algunos conceptos que se tienen. La unidad uno es de introducción a la lógica simbólica, ¿ya? Antes que nada, voy a mover este lado. Vamos a ir haciendo aquí los apuntes, ¿ya? A ver, la materia es estructuras discretas, ¿no? Discretas. F119, ¿ya? Para los que no me conocen, mi nombre es José Padilla. Y voy a ser su auxiliar de la materia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los siguientes conceptos. Antes que nada, vamos a hablar de lo que es una proposición. ¿Ya? Es una proposición, es una oración, una sucesión de palabras, de la cual tiene sentido afirmar si ésta tiene valor de verdad. Es decir, si es verdadera o si es falsa, ¿no? Y básicamente las proposiciones se las denota con estas letras minúsculas, ¿no? P, Q, R, S, T. Me imagino que ya han ido viendo, ¿no? Lo que son estas variables proposicionales. ¿Ya? Los valores de verdad son dos. Obviamente, cuando hablamos de proposiciones, hablamos de que estas sean verdaderas o falsas, ¿no? Entonces puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Esos son los símbolos para los valores de verdad. Más adelante tal vez vamos a ver como uno y cero, ¿no? Verdadero y falso. Luego, más su notación, por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre el valor de verdad de P, podría ser verdadero. Valor de verdad de Q podría ser falso, ¿no? Básicamente, esto de aquí nos dice si esta proposición es verdadera o es falsa, ¿no? En este caso es verdadera P y Q es falsa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los conectores lógicos. Antes de eso vamos a hacer la clasificación. ¿Cómo se clasifican? Son proposiciones simples, aquellas que no tienen ningún conectivo lógico. Y las proposiciones compuestas que obviamente tienen conectivos lógicos. Y son la unión, bueno, están conformadas por dos o más proposiciones simples, ¿no? Las proposiciones simples podríamos tener, sí, de acá tenemos P y Q la primera, P o Q, o P o Q, si P entonces Q, P si solamente Q, y así, ¿no? A este conector lógico se lo conoce como el AND o simplemente I. Este de aquí es el OR, también conocido como O. Este de aquí es el O exclusivo.
también conocida como o el uno o el otro, pero no ambos. Este de aquí es la condicional. Su forma es si P, entonces. Y este de aquí es el sí, solamente sí. Y es de esta forma, ¿no? Una condicional doble. También conocida como bicondicional. Bicondicional. Ya. Esto de momento. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Vamos a ver otra página. A ver, de las siguientes frases, vamos a ver cuáles son proposiciones. Por ejemplo, a ver, si yo digo, hoy es sábado, ¿es una proposición? Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. P, Sí, hoy es sí, Una sí. sábado, ¿no? proposición En este simple. caso es Es simple. verdadero, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué tal si yo dijera esto de acá? A ver. Viva Bolivia. No es. No es proposición. No es No es proposición, ¿no? Pero viva Bolivia. Sí. ¿O qué tal esto de acá? A ver. ¿Cómo se hace? Tampoco no es proposición. O tampoco es una proposición, ¿no? Podría ser igual. Básicamente las proposiciones son toda sucesión de palabras, nosotros lo conocemos como oraciones a eso, de las cuales podemos afirmar si son verdaderas o falsas, ¿no? Podría decir, qué sé yo, Carlos es estudioso. Podría ser otra proposición. Falso. Tal vez Carlos no estudia, ¿no? Carlos es, ¿cómo es el nombre? Mario es inteligente y eso, ¿no? Ahora, a estas proposiciones nosotros sabemos si son verdaderas o falsas, ¿no? Falso, cualquiera de las dos. Ahora, existe lo siguiente, una proposición o es verdadera o es falsa. Nunca puede ser ambas, ¿ya? Solo vamos a ver después en algunas reglas de proposición. Ahora, a esto de acá, a lo que nosotros leemos, se lo conoce como lenguaje natural, ¿ya? El lenguaje en el que nosotros nos comunicamos se lo denomina lenguaje natural. Ahora, el lenguaje formal son todos los símbolos, ¿ya? Piensen ustedes de que cuando hablamos de lenguajes formales son netamente símbolos, ¿no? Bien. Ahora, Disculpe, ¿el lenguaje común es lo mismo que el natural también? correcto. Lenguaje común, lenguaje natural, lenguaje materno, Ujú. es lo mismo, ¿no? Está escrito así como para que el lector lo entienda directamente. Ahora, lo que generalmente vamos a hacer nosotros es que como esto es muy largo para hacer demostraciones o para hacer algunas afirmaciones, se utiliza el lenguaje formal, que son los símbolos, ¿no? Ya habíamos visto algunos símbolos, símbolos para proposiciones,
para sus valores de verdad, el valor de verdad, proposiciones compuestas, de aquí la negación, ¿no? Lo que es la negación. Entonces vamos a seguir. Esto es teórico. Ya. Esto se lo conoce como operaciones proposicionales. ¿Ya? Básicamente son la negación, su símbolo es este de aquí. Algunos lo denotan de otra forma, creo que así. O, en este caso, vamos a usar el primero nosotros, ¿ya? Este es un operador unario, es decir, que solamente ocupa una proposición, ya sea simple o compuesta. En el caso de las binarias, ocupa dos proposiciones. A la primera se la conoce como conjunción, ¿ya? Su operador es el y, ¿ya? A la segunda vamos a llamarle disyunción inclusiva. ¿Cuál es esa disyunción inclusiva? La que tiene la O, pero sin la raya abajo. Ahora, la disyunción exclusiva es la misma O, pero es la O exclusiva, ¿no? ¿Qué más tenemos? La condicional. Condicional. P entonces Q. La bicondicional. Es así, ¿no? Una flecha con dos puntitas. Y, bueno, estas son las negaciones de la conjunción y la disyunción. No se ocupa mucho, pero es bueno tenerlas acá. Conjunción negativa, que es una flecha hacia abajo. Y disyunción negativa. Una flecha hacia arriba. Algo que hay que notar aquí, a P se le llama antecedente. P es el antecedente. Ronaldo, tu micrófono. P es el antecedente y Q es consecuente, ¿ya? Esa notación vamos a tomar en cuenta. P antecedente y Q es consecuente, ¿ya? Y estas son todas las operaciones que tenemos con proposición. Traten de aprenderse bien esto porque esto es la base para todo lo demás, ¿ya? Todo lo que vamos avanzando les va a servir más adelante, ¿no? Ahorita estamos viendo proposiciones y sus operaciones. Bueno, ustedes me dirán para qué sirven esas operaciones. Justamente las operaciones son operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas nos devuelven como resultado un valor de verdad. Obviamente todas estas proposiciones son proposiciones porque sabemos que son o verdaderas o falsas, ¿no? ¿Y para qué me sirven las operaciones proposicionales? Para hacer consultas en ellas y saber qué
qué valor va a tener al final. Y esto de aquí es muy útil, ¿no? Al momento de hacer distintas preguntas cuando ustedes estén programando, más que todo. ¿Ya? Más que todo, la primera y la segunda son las que más se utilizan. Y también la negación, ¿no? Esto hablando a nivel de programación, ¿no? Cuando hacen los if, me imagino que ya lo están viendo en introducción. Así que ese es el uso que se le da, ¿no? No es simplemente porque tenemos que avanzar, ¿no? Esta es una puerta a lo que es el conocimiento lógico, ¿no? Ustedes para ser programadores necesitan un fuerte conocimiento lógico y tener más que todo práctica, ¿no? Ya. Entonces les iba diciendo, las operaciones proposicionales nos van a devolver valores de verdad. Y eso nosotros podemos verlo con lo que se conoce como tablas de verdad. Me imagino que ya lo han avanzado esto. Si ya están en simplificación. Tablas de verdad. ¿Ya? Las tablas de verdad, existe una forma de construirlas. Básicamente las tablas de verdad tienen 2 a la n filas, donde n es el número de proposiciones. ¿Ya? En el caso de la negación, como la negación simplemente ocupa una sola proposición, ¿cuántas filas necesitamos? Obviamente, 2 filas, ¿no? Y vamos a tener P. Aquí vamos a tener la negación de P. Vamos a escribirlo así, ¿ya? ¿Cómo se realiza una tabla de verdad? Sencillo, vamos a hacer todas las posibles combinaciones de sus valores de verdad, de las proposiciones. En este caso, como son 2 filas, la mitad de filas de P va a ser verdadera y la mitad de filas de P, la otra mitad va a ser falso. Aquí va a ser verdadero y va a ser falso, ¿no? Uno y uno. La negación lo que hace es simplemente cambiarle el valor de verdad. Si es verdadero, esto va a ser falso. Y si es falso, esto va a ser verdadero. ¿Ya? Eso hace la negación. Y ahora vamos a hablar de las otras operaciones. Para las operaciones binarias, nosotros vamos a ocupar 2 proposiciones. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas filas necesito? Voy a ocupar 4 filas. ¿De dónde esta afirmación? Porque yo sé que 2 a la 2 es 4, ¿no? Guíense por esto siempre. Entonces, vamos a escribir nuestra tabla. A ver, quiero ver si puedo insertar la tabla acá. No hay tablas. Las líneas. Texto. Añadir texto. Sí, dibujar línea, dice, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Bueno, necesitamos entonces 2 proposiciones. Las típicas que vamos a usar van a ser P y Q. ¿Ya? Igual, aquí para escribir la tabla de verdad, lo que se tiene que hacer es tomar la mitad de las P como verdaderas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 filas, ¿no? 2 verdaderas y 2 falsas. Ahora, para la siguiente fila,
vamos a tomar la mitad del anterior. En este caso, la mitad de 2 es 1. Así que aquí sería verdadero y falso. Y aquí también verdadero y falso, ¿no? Y si ustedes pueden observar, todas las combinaciones ahí son diferentes, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso y falso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer la primera operación. La primera operación, ¿cuál era? La P y O. conjunción, ¿no? P, Y I, Q. Q. Ahí está. Pregunta. Bueno, ¿cuándo es verdadera esta operación? Claro, más fácil es ponérsela cuando las dos son falsas, es falsa. La única, No, me parece. te estás confundiendo con la O. Ah, con la O. Ajá, te estás Claro, confundiendo. la única es verdadera. Ah, perdón, claro. La única cuando es verdadera es las dos son verdaderas. Después las demás son falsas, Correcto. La ¿no? conjunción es verdadera únicamente si sus dos proposiciones son verdaderas. Es decir, si las dos proposiciones son verdaderas, esto es verdadero. Caso contrario, es falso. No me interesa qué valores hay. Si las dos no son verdaderas, no me sirve. Directamente es falso. Solamente si Ah, ambas son verdaderas, es verdadero. Ahora, voy a poner esto por acá. El O es distinto. El O es mucho más flexible. El O nos dice, si las dos son falsas, es falso. Caso contrario, es verdadero. ¿Ya? Al O le sirve que sea una, que sean dos, no importa cualquiera que sea. Tiene que haber al menos un valor verdadero para ser verdadero. Pero si los dos son falsos, esto es falso. ¿Ya? Es la operación de disyunción inclusiva, ¿no? Ahora, el O exclusivo, voy a quitar eso. Tenemos P o Q, pero no ambos. ¿Cuándo es verdadero el O exclusivo? Si uno es cuando las dos. verdadero y el otro es falso. Sí. Caso contrario es falso. Entonces, para que esto sea verdadero, solamente una de las dos tiene que ser verdadera, no ambas. Entonces, si ambas son verdaderas, esto es falso. Si ambas son falsas, efectivamente sigue siendo falso. Y 1, 0, 0, 1, verdadero, falso, falso, verdadero. Esto es verdadero, verdadero. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la condicional. En la condicional, ¿qué se llama la P y qué se llama la Q? La proposición que está antes de la flecha se la conoce como antecedente, ¿no? Antecedente. Y la proposición que está al lado derecho, es decir, después de la flecha, se la conoce como consecuente. La condicional es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente en ese caso puede ser falso. Caso contrario es verdadero. Entonces vamos a buscar esa condición. Ya sé que esa condición está por acá. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ya? Solamente aquí esto es falso. El resto de los casos es verdadero, ¿no? Ahora, la bicondicional. La bicondicional ustedes véanlo como si fuera un igual. Si los valores son iguales, es verdadero. Si son diferentes, es falso. Es decir, verdadero, verdadero. Valores iguales, sí. Falso, falso. Valores iguales, sí. Son diferentes, no me sirve. Falso y falso. ¿Ya? Ahora, si ustedes se están dando cuenta, Es la inversa de la
de la, de la, de la exclusiva, ¿no? Correcto. No la inversa, es la negación. La negación, claro, sí, sí. Es un negada, ¿no? Es negación. Después, de las otras, no recuerdo bien, a ver, cómo se dibuja. Esta es la Y conjunción negativa, ¿no? La conjunción, primera vez que escucho. sí, no son muy usadas, así que no tengan miedo de estas. Básicamente se van a dar cuenta que son negaciones de estas dos primeras. En el caso de la disconjunción negativa, esto es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ah, no, perdón. Es falso, 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 verdadero y falso, verdadero, verdadero, verdadero. Vendrían a ser negaciones así. Ahí. ¿Ya? Y bueno, con eso lo que quisiera resaltar es esto de acá. Esa y esta de aquí. Esta igual. Y obviamente la negación, ¿no? Son las principales. Las otras se pueden construir a partir de esas cuatro. ¿Ya? Bien, de hecho esto igual se puede construir a partir de esta de aquí, se puede construir a partir de una O y una negación. Vamos a verlo después. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a volver a iniciar la reunión. Tenemos 5 minutos, pero hay tiempo para alguna pregunta. ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y No es complicado, ¿no? Esto es la base, vamos a ir viendo. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Hay 5 minutos más. Vamos a ir a otra página y voy viendo aquí. Bueno, vamos a aprovechar para escribir esto de aquí. A ver. Clasificación de fórmulas bien formadas. Esto entre paréntesis, ¿ya? Proposiciones la vamos a poner para que no se compliquen mucho. Existen 3 tipos de proposiciones, hablando de sus valores de verdad, ¿ya? No proposiciones en sí, lo puse entre paréntesis, proposiciones, porque este tipo de acá, las fórmulas bien formadas, ¿cuáles son? Si alfa y beta son proposiciones, entonces las fórmulas bien formadas son negación de alfa, negación de beta, alfa y beta, alfa o beta. Si alfa, entonces beta. Alfa bicondicional beta. Alfa nor beta. Alfa nan beta. Ya sí. Si ustedes se dan cuenta, son proposiciones, ¿no? Siguen siendo proposiciones compuestas, ¿ya? Siendo alfa y beta proposiciones distintas, ¿no? Todas estas de aquí son fórmulas bien formadas. Llamémoslas que son proposiciones compuestas, ¿no? Más sencillo. Estas proposiciones compuestas podemos clasificarlas en 3 tipos. La primera se llama tautología. La segunda se llama contradicción. Y la tercera se llama contingencia.
Enseguida vamos a ver cómo es realmente que yo sé si una fórmula bien formada es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Ya? Nos quedan 3 minutos. Vamos a entrar al mismo link. Voy a iniciarlo. Pasa que no tengo premium todavía. Voy a ir a depositar para comprarlo, creo que son $15. ¿Ya? Voy a terminar la sesión. Vuelvan a unirse al mismo línea. 3, 2, 1. Bien, vamos a continuar entonces. Les iba diciendo que las fórmulas bien formadas no son nada más que proposiciones compuestas. Ahí está en rojo las posibles proposiciones bien formadas, fórmulas bien formadas. Y se clasifican de 3 formas: tautología, contradicción y contingencia. ¿Qué son las tautologías? Las tautologías son fórmulas proposicionales cuyos valores de verdad siempre van a ser verdaderos. ¿Ya? Voy a escribir todo eso, voy a poner que siempre es verdadero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver después, mediante tablas de verdad, qué son realmente las tautologías, ¿no? Una contradicción, sencillo, siempre es falso. No importa qué valor tengan las proposiciones, esto siempre va a ser falso. ¿Ya? Y contingencia no es tautología ni contradicción. Es decir, que no está definido, ¿no? No todos sus valores son verdaderos y tampoco todos sus valores son falsos, ¿no? No es tautología ni contradicción. El ejemplo más corto para una tautología es este de acá. Y ustedes me dirán si es correcto o es falso. Ese es el ejemplo más corto de una tautología. Ahora, para una contradicción, el ejemplo más sencillo es este de acá. Una sola variable, ¿no? Pero está trabajando así, mira. La primera es con O y la segunda es con I. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que es cierto? ¿Será falso? Se las estaré charlando. A ver, ¿cómo yo puedo probar esto? Sencillo, ¿no? Vamos a usar una tabla de verdad, ¿no? Vamos a escribir nuestra tabla. Perdón. Ahora sí. Bueno, ¿qué teníamos entonces? Tenemos dos variables, ¿no? Pero, ojo con esto. La tabla solamente va a tener 2 filas. ¿Por qué? Porque esta variable es la misma, solamente que está negada. ¿Y cómo se interpreta esto? Sencillo. Tenemos P y tenemos negación de P. ¿Qué valores tiene P? Obviamente, o es verdadera o es falsa. Entonces, la negación de verdadero es falso, la negación de falso es verdadero. Veamos la tautología. P o no P. Para que la O sea verdadera, ¿qué nos basta? Que al menos una de las dos proposiciones sea verdadera, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aquí siempre se cumple eso, ¿no? Al menos una de ellas, en este caso aquí es la primera y aquí es la segunda, es verdadera, ¿no? Entonces esto es
verdadero y verdadero. En pocas palabras, yo puedo decir, no importa qué valor tenga P o tenga negación de P, esto siempre es verdadero. A eso llamamos una tautología. Como les decía, este es el ejemplo más corto y más sencillo de lo que es una tautología. Entonces, las tautologías sencillamente son proposiciones, fórmulas proposicionales, donde no importa qué valor tengan todas las proposiciones simples, el resultado de hacer todas las operaciones lógicas siempre va a ser verdadero. Y esto lo vemos a través de justamente esta tabla de verdad. Ahora, lo contrario, la contradicción. La contradicción dice P y no P. ¿Cuándo habíamos dicho que es verdadero el AND o la conjunción? Únicamente si ambos valores son verdaderos. Y en este caso, ninguno cumple, ¿no? Siempre hay un falso. Los dos nunca pueden ser verdaderos. Por lo tanto, vamos a tener que esto es falso, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso. Entonces, no interesa qué valores tengan acá. Resulta ser que todos estos valores son falsos. Y eso nosotros lo llamamos contradicción. ¿Ya? Una contradicción. En el caso de las tautologías, vemos que es siempre verdadero. En el caso de las contradicciones, vemos que siempre es falsa, ¿no? Entonces, ¿qué es una contingencia? Puede ser otro tipo de proposición, siempre y cuando no sea una tautología y no sea una contradicción. Ejemplos de contingencia, aquí arriba tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí, 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 aquí. No nos queda un mismo resultado, ¿no? Como en este caso, toda esta columna es verdadera y toda esta columna es falsa. Bien. ¿Alguna pregunta de la clasificación? ¿Se entendió? Tautología, siempre verdadera. Contradicción, siempre falsa, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Bien, de momento hemos visto proposiciones, hemos visto que tienen valores de verdad las proposiciones, son verdaderas o falsas. También tienen sus operaciones. ¿Para qué sirven las operaciones? Para tener valores de verdad a partir de las proposiciones. Y también podemos clasificar estas operaciones en tres tipos, ¿no? En tautologías, contradicción y contingencia. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Justamente para hacer el siguiente análisis. Vamos a ver justamente lo que es la relación entre fórmulas bien formadas. Y aquí es donde entra la primera, bueno, la primera mención a lo que vamos a ver después. Y se conoce como implicación lógica. ¿Ya? Y equivalencia lógica. Antes de continuar, sí me gustaría saber si se entendió realmente qué es una tautología. La tautología, de nuevo les digo, no importa qué haya en estos valores, siempre va a ser verdadero resultado, ¿ya? ¿Por qué me preocupa que sepan realmente qué es una tautología? Porque para la definición de estas relaciones entre fórmulas, llamémosle relación entre proposiciones compuestas,
se ocupa lo que es la tautología. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Alfa implica lógicamente a beta si solamente si alfa condicional beta es una tautología. ¿Ya? Después vamos a ver realmente para qué nos sirve esto. Ahora, alfa es lógicamente equivalente a beta. Por si acaso, alfa y beta son proposiciones, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Esta proposición es lógicamente equivalente a esta proposición. Voy a escribir mejor beta. Sí, solamente sí. Alfa bicondicional con beta es una tautología. ¿Ya? Y esto es una base, más que todo para lo que son las leyes proposicionales y las reglas de inferencia lógica. ¿Ya? Vamos a ver por qué después. Lo que me interesa ahorita es justamente esto de aquí. Lo que es la implicación lógica y lo que es la equivalencia lógica. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que sea más claro. A ver, voy a usar otra hoja. Una implicación. Fácil. Esta es una implicación. Es la más conocida, bueno, no la más conocida, pero podemos usarla. Si yo tengo P, puedo decir que P implica lógicamente P o Q. Esta es una regla de inferencia. Todas las reglas de inferencia generalmente son implicaciones. La mayoría, no todas, ¿no? La mayoría. Ahora, esta de aquí es una equivalencia. P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Ya? Esta es una implicación. Y esto de aquí es una equivalencia. Perdón. No sé por qué se me ocurrió usar la B grande. Bueno, B, ¿no? No hay B grande ni B chica. Esta es B y esta es V. A ver. De momento, implicación, lo voy a escribir con rojo, es este símbolo de acá. Esta proposición implica esta otra proposición. En cambio, esto de aquí se conoce como equivalencia. Esta proposición es equivalente a esta proposición. Y también esta proposición se dice que es equivalente a esta otra. Esta es de ida y de vuelta, se conoce. ¿Ya? Tanto de este lado para acá es válido, como de este lado para acá es válido. ¿Por qué? Porque es una equivalencia. Es como si yo dijera, a ver, A es igual a B, digamos. Es lo mismo que decir B igual a A. No hay ningún lío. En cambio acá esto es distinto. El recorrido obligatorio es de aquí a acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo probar realmente si esa implicación y esa equivalencia son válidas, si son verdaderas? Justamente utilizando la definición que hemos visto antes, ¿no? Y para ello vamos a usar una tabla de verdad. Entonces, yo voy a construir mi tabla de verdad. ¿Cuántas proposiciones tenemos? P y Q, PQ, PQ, ¿no?
voy a tener P. Voy a dibujar primero la tabla mejor. Esta, ¿no? P. Esta Q. Y ya. Voy a mover esto más abajo. Será algo antes. Ahora, para que esto sea una implicación realmente, ¿qué debe ocurrir? P implica P o Q. Sí, solamente sí. P condicional. P o Q es tautología, ¿no? Eso decía nuestra definición anterior, ¿ya? Alfa implica beta, si alfa entonces beta es una tautología. Es lo mismo, solamente que hemos ocupado proposiciones, ¿no? Este tipo de proposiciones. Acá, P entonces Q es equivalente, es lógicamente equivalente a no P o Q, sí, solamente sí. P entonces Q, voy a usar paréntesis, bicondicional, negación de P o Q, es tautología, ¿ya? Ahora sí puedo ocupar la tabla de verdad. Voy a ocupar P por aquí, Q, y ¿cómo se escribía? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? Probemos primero la implicación. Para hacer la implicación, lo que voy a ocupar entonces va a ser probar que lo que está de verde es una tautología. Ya tengo P, que es el antecedente, necesito P o Q. Entonces eso vamos a buscar. P o Q. Y P o Q cuando es verdadero y cuando es falso. Eso ya lo sabemos, ¿no? A ver, ¿quién dice? Va a disculpar que lo interrumpa. ¿Lo está grabando en su clase? Sí, 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 se está grabando, se está grabando. Es que pasa que se está acabando mi mega y lo va a mandar al grupo. Sí, sí, esto se sube a YouTube y se lo comparte, ¿no? Puede salir tranquilo, no se preocupe. Ya, gracias. Ya, ok, ok. Bueno, P o Q es falso únicamente si ambas son falsas, ¿no? El resto de casos es verdadero. ¿Ya? Ahora, voy a separar esto de acá. Yo necesito P, entonces, P o Q. ¿Ya? Este de aquí es el antecedente y este de aquí es el consecuente, ¿no? ¿Cuándo es falso la condicional? Únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos es verdadero. Entonces, ¿dónde tenemos peligro? ¿Dónde existe riesgo de que sea falso? En estos dos casos, ¿no? Recuerden que P es el antecedente. Esa P de aquí es esta de acá. Veamos. Ese es mi antecedente. ¿Cuál es su consecuente? P o Q. Ah, ya. El consecuente es P o Q, está aquí. ¿Lo ven? Veamos. ¿Consecuente falso? No. Esto es verdadero. ¿Consecuente falso? No. Esto es verdadero. El resto de los casos ni los miro. Yo sé que siempre va a ser verdadero.
Entonces, esto de aquí es una tautología. Y al ser una tautología, efectivamente P implica P o Q. Esto es válido. ¿Ya? Ahora, para trabajar con la equivalencia, ¿qué nos va a hacer falta? Nos hace falta P entonces Q, nos falta negación de P y negación de P o Q. Vamos a hacer eso. Voy a escribirlo con rojo, está bien. P entonces Q. Nosotros sabemos que P entonces Q, cuando es falso, únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Y eso es aquí, en la segunda fila. Verdadero o falso. Verdadero, verdadero. Necesitamos negación de P. La negación de P es falso, falso. Verdadero, verdadero, ¿no? Recuerden que P está acá. Esta columna de aquí es P. Entonces, voy a alargar un poco más esto. Ahí, yo creo que ya entra. Voy a ocupar lo siguiente. Voy a decir negación de P o Q. ¿Ya? Negación de P lo tengo aquí. ¿Dónde está Q? Por acá. Revisemos ahora. Negación de P, falso. O Q. Q es verdadero en este caso. Entonces aquí vamos a tener que esto es verdadero. Acá, para la segunda fila, negación de P es falso y Q es falso. Ambos son falsos, entonces O es falso. Si ambas proposiciones son falsas, el resultado va a ser falso para la O. Y acá ya tengo un verdadero y tengo un verdadero. Habíamos dicho que basta que una de las dos sea verdadera para que el resultado sea verdadero. En el caso de la O, solamente puede ser falso si ambos valores son falsos. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que voy a resaltar de color naranja vendrían a ser lo que tengo que consultar con la bicondicional, ¿no? Con esto de acá. Básicamente, este es mi alfa, perdón. Esto es mi alfa y esto es mi beta, ¿correcto? Este es alfa y este es beta. Alfa bicondicional con beta. ¿Qué habíamos dicho de la bicondicional? Cuando la bicondicional es falsa y cuando era verdadera. A ver, ¿quién se acuerda? Es verdadera Cuando cuando ambos son ambas diferentes. proposiciones son iguales y es Correcto. falsa en el resto de los casos. Muy bien. Si los valores son iguales, es verdadero. Si son distintos, es falso. Veamos. ¿Será que cumple eso? Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Ambos son iguales? Sí. Falso, falso. ¿Ambos son iguales? Sí. Verdadero, verdadero. Falso y falso. Correcto. Efectivamente es tautología. Por lo tanto, esa equivalencia es válida. ¿Ya? Ya está probado. ¿Ya? Pero bueno, justamente probé estas porque yo sé que esta de aquí es una implicación conocida. Se llama ley de adición. Vamos a ver después. Y esta de aquí es la famosa implicación material. ¿Ya? Implicación material. ¿Ya? Ahí está.
dos formas de relacionar proposiciones, que son la implicación y la equivalencia. Vamos a ver más adelante que esto lo vamos a usar en inferencia lógica. Es un tipo especial de implicación. ¿Ya? Y las equivalencias, hay una tabla que se llama leyes proposicionales. ¿Ya? Bien, hasta acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hemos avanzado ahora? Sí, sí, se entendió. Sí. ¿Cómo lo ven la materia? ¿Se ve complicado? Sí, la Es clave creo que harta teoría, habla de ¿no? verdad. Faltaría afinar más eso de simplificar. Pero el tema que esto no van a preguntar, pues, preguntas de exámenes son, bueno. Claro, claro. Claro, Pero esto es nomás es saber el cómo se inicio. hace nomás. Esto es el inicio, pero obviamente si no sabes las partes, no vas a poder Claro, esto, hacer el todo, ¿verdad? Ese es el lío. En el examen les puede preguntar simplificar o lo típico de los docentes, demostrar. Y para simplificar o demostrar vas a ocupar las reglas de inferencia lógica o las leyes proposicionales. Justamente el siguiente punto que teníamos que ver es este de acá. Están las leyes de lógica proposicional. No les iba a explicar todas, obviamente, les iba a explicar las más utilizadas. Una de las más utilizadas es justamente la equivalencia a esta, la implicación material, que está por acá abajo. A ver. Aquí está, implicación material. La 8. ¿Ya? El próximo tema que vamos a ver es inferencia lógica. Tal vez pasemos entre semana en la tarde para estar más al hilo con el avance. Pero la idea de ahora era dar esta introducción, ¿no? ¿Qué es una proposición? ¿Cuáles son sus operaciones? ¿Qué puedo hacer con las proposiciones? Puedo hacer las operaciones lógicas. ¿Cómo se relacionan estas operaciones lógicas? Para ello existe la implicación y la equivalencia, ¿no? Y también hemos visto lo de tautología y lo de contradicción. Justamente aquí están, miren, en las leyes de complementación, P o no P, esa T significa tautología. P y no P es una contradicción, siempre falso, ¿ya? Esto, más que todo esta de aquí la vamos a ver en demostraciones por reducción al absurdo. Vamos a ver más adelante, ¿no? Después de que pasemos reglas diferentes. ¿Qué más? Las simplificaciones vienen de la mano con esta tabla. Esa tabla está en el PDF que nos envió recién, ¿no? En el drive que les pasé aquí al chat. Bueno, creo que ya se borró. Igual les voy a pasar el PDF, ¿no? Está, no lo he revisado, pero luego en lo que he usado nunca he visto una regla que estén mal escritas. Todas están más o menos bien. Por si acaso todas estas P de aquí, en ese tiempo no ocupaba el, ¿qué se llama? La notación correcta, son P minúsculas, ¿ya? Son proposiciones. No piensen que son otra cosa, ¿ya? P minúsculas son proposiciones. El próximo que vamos a ver es inferencia lógica. Y estos señores aquí, los modos y alguna que otra regla de las reglas de inferencia. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta antes de que finalicemos la clase? Esto de aquí es lo que a varios no les gusta. La demostración. Y eso que son demostraciones netamente con reglas de inferencia, ¿no? Proposiciones. Bien, voy a terminar de grabar. Queda 10 minutos. ¿Sí? Zoom.